Atención, todas nuestras psicocríticas están repletas de spoilers. Memories of a Snail, o Memorias de un Caracol de Adam Elliott, como todas sus obras, es una joya cinematográfica que invita a una profunda introspección psicológica. El director australiano se ha caracterizado por explorar las complejidades de la existencia humana a través de personajes marginados, imperfectos y a menudo solitarios, con un estilo visual único que fusiona lo grotesco con lo entrañable. Grace Poodle se presenta como una mujer profundamente melancólica, una acumuladora de caracoles, compulsiva, de novelas románticas y en cierto modo de sí misma dentro de un caparazón de aislamiento. Sus características principales son la soledad profunda y el aislamiento. Desde el inicio es evidente esa falta de conexiones significativas en su vida. Sus relaciones son superficiales o inexistentes y su mundo se reduce a sus mascotas y objetos. Este aislamiento no es solo físico, sino también emocional. Hay una gran defensa contra un mundo percibido como hostil e incomprensivo. La acumulación de objetos, especialmente caracoles, es una manifestación clara de un trastorno de acumulación o hoarding disorder. Desde una perspectiva psicológica, esto pudiera estar arraigado en el miedo a la pérdida y en el miedo al trauma. La acumulación suele ser una respuesta a traumas pasados, especialmente pérdidas significativas. Grace puede estar tratando de llenar un vacío emocional o de controlar su entorno de una manera que no pudo controlar eventos traumáticos en su vida. Los objetos se convierten en una extensión de sí misma, un escudo contra el dolor, pues probablemente busca llenar vacíos o llenar espacios a través de esos objetos sobre las pérdidas que tuvo de su madre, de su padre y también de su hermano. También padece la incapacidad de desprenderse de objetos, incluso inservibles, que refleja a su vez una dificultad subyacente para procesar el cambio, la impermanencia y las despedidas. Pero es que ha tenido despedidas muy traumáticas. Cada objeto puede tener un significado tremendamente emocional o un recuerdo asociado que ella teme perder. La acumulación crea una fortaleza personal, un espacio donde Grace se siente completamente segura y en control. Sin embargo, paradójicamente, esta fortaleza se convierte en una prisión, limitando así su capacidad para interactuar con el mundo exterior. A pesar de momentos de humor o de ternura, Grace irradia siempre una tristeza crónica. Su visión de la vida parece teñida por experiencias del pasado, lo que la lleva a esperar siempre lo peor y a cerrarse a nuevas posibilidades. Tiene una muy mínima capacidad de expectativas. Es probable que Grace cargue con un profundo sentimiento de no ser suficiente o de no encajar en el mundo, y esto podría estar influenciado por esas experiencias de rechazo y de incomprensión que sufrió en su niñez, lo que va a reforzar su tendencia a esconderse del mundo. A pesar de ese aislamiento, existe un claro anhelo de conexión y de comprensión. Sus novelas románticas, aunque resultan un escape, también representan una fantasía del amor que no ha tenido y que no va a tener, y esa aceptación que no quiere experimentar en su vida real. La forma en la que interactúa con sus caracoles o con sus cobayas sugiere una necesidad de dar y de recibir afecto, aunque sea de forma indirecta. Es su principal mecanismo de defensa, el aislamiento social. Evita a través de él el riesgo de ser herida, de ser decepcionada por alguien más. Y su obsesión con los caracoles y las novelas románticas es una forma de sublimar sus necesidades emocionales no satisfechas. Desvían además su energía hacia actividades que le proporcionan un grado de control y fantasía. En ellas, en esas fantasías, Grace tiene el control y por eso le place fantasear. Como en muchas otras obras de Elliott, como Mary and Max and Harvey Kumpreth, Grace ha tenido una infancia marcada por la negligencia, por el abandono, por la falta de apoyo emocional. Y todas estas experiencias a tan temprana edad son cruciales en la formación de un apego inseguro y de una visión negativa de las relaciones sociales. Si Grace ha sido objeto de burlas o exclusión debido a su apariencia porque posee el labio leporino, su peso o su forma de ser, esto refuerza aún más su autoimagen negativa y su deseo de retirarse completamente del mundo. Que Elliott haya escrito el personaje de Sylvia, ese caracol que escucha las odiseas de Grace, no es simplemente una elección al azar. Al contrario, se trata de toda una metáfora alegórica que se centra precisamente en la gran metáfora de vida de un caracol. El caracol lleva su casa siempre a cuestas, es un refugio que lo protege, pero que también lo limita del mundo. Grace es nuestro caracol, para ella su hogar y sus posiciones son su caparazón, un lugar de seguridad percibida, una zona de confort que la aprisiona y que le impide volar a la vida. Los caracoles además son lentos, pero siempre se mueven hacia adelante, no hacia atrás. Y esto puede simbolizar el lento y a veces doloroso proceso de cambio y crecimiento personal de Grace, así como toda la resiliencia inherente a pesar de las adversidades. También, muy a pesar de su aparente fragilidad, los caracoles son criaturas sorprendentemente resilientes, sorprendentemente disciplinados en sus rutinas, y Grace, aunque vulnerable, también posee una fuerza interior que le permite persistir y persistir a pesar de todos sus desafíos.
Grace tiene varios encuentros significativos con otros personajes, especialmente con la anciana excéntrica Pinky, la aparición de un personaje que le ve y la acepta sin juicio, que además resulta un punto de inflexión en ella. Esta conexión ayuda a Grace a confrontar su aislamiento y a considerar la posibilidad de salir de su caparazón. Es una relación basada en la empatía que puede ofrecer a nuestra Grace, a nuestro caracol, la validación que probablemente le faltó en el pasado, permitiéndole empezar a reconstruir su autoestima y a ver el mundo con menos desconfianza. El final de Memorias de un Caracol es un poderoso clímax que encapsula los temas centrales de la película: el trauma, la resiliencia, el poder de la conexión humana y la liberación. La muerte de Pinky, aunque dolorosa, actúa como el catalizador final para el cambio por el cual opta Grace. Psicológicamente representa la despedida de un apego seguro que recién estaba formado. Sin embargo, a diferencia de pérdidas anteriores que la llevaron a la acumulación y al aislamiento, esta vez Grace elige un camino diferente. Antes de morir, Pinky le pide que se deshaga de todos sus objetos acumulados, y Grace le hace caso, realizando un acto simbólico de duelo activo y de duelo saludable. Ya no se aferra a los objetos como sustitutos de sus pérdidas, sino que procesa el dolor y también se permite soltar. Esa acción es un hito crucial en la superación de un trastorno de acumulación, indicando una capacidad incipiente para manejar la ansiedad asociada al desapego. La decisión, además de hacer una película de stop motion, así como también se lo pidió Pinky, no es solo un homenaje a su padre, quien le había enseñado a realizar este tipo de películas, sino que también es un homenaje a la reconstrucción de su identidad en sus propios términos. Pasa de ser una receptora pasiva de información a una creadora activa, y este acto creativo es una forma de autoexpresión y de reparación interna, donde Grace toma el control de su narrativa y le da forma a su propio futuro. Con respecto a la relación con su hermano, su separación tras la muerte de su padre por bienestar social es un trauma de separación fundacional. Ambos han experimentado la pérdida de sus padres y la pérdida del otro, que es su vínculo más temprano y fundamental. Esto crea una herida de abandono profundo en ambos porque han perdido toda su red de apoyo, reforzando esa sensación de que el mundo es inestable, de que los lazos pueden romperse inesperadamente. La decisión de Grace de acumular puede verse como ese intento de evitar la futura pérdida de su hermano, mientras que el trauma del hermano lo lleva a una vida de peligro, de marginalidad y de sombras. Esa separación forzada en la infancia, especialmente para casos como los de Grace y su hermano, que son gemelos o hermanos muy unidos, interrumpe el desarrollo de un apego seguro de todas las bases sistemáticas de Maslow y puede generar ansiedad por separación crónica, lo que va a dificultar el proceso de confianza y lo que va a dificultar la identificación, o mejor dicho, la construcción de la identidad. En el caso de él, su paso por una familia adoptiva que se convierte prácticamente en una secta religiosa, sumada a la humillación constante, es una experiencia profundamente traumatizante, y la expresión de su homosexualidad en ese entorno represivo y su atracción por el fuego sugieren una rebelión interna, una anarquía y una lucha por firmar su autenticidad frente a la opresión. El fuego puede ser una manifestación de su ira, también una manifestación lúdica de sus pulsiones, su deseo de purificación o incluso un acto autodestructivo en un intento desesperado por liberarse. El hecho de haber sido dado por muerto además en el incendio de esa cabaña y haber sobrevivido habla de una resiliencia asombrosa frente a la adversidad extrema. Siempre le ha tocado vivir al margen, llevando consigo todas las cicatrices de su propio infierno. El reencuentro no es solamente un final feliz, que se lo merecen ambos personajes, sino que es una poderosa reparación psicológica para ambos. Para Grace, esa reaparición de su hermano es la restitución de todo lo que había perdido, cierra la herida de abandono de su infancia y valida muy bien su necesidad de conexión. Es la prueba de que tiene una raíz, que tiene un origen, y es la prueba también de que el amor y los lazos pueden perdurar a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias, mientras que para él, el reencuentro con Grace le ofrece un sentido de pertenencia y de validación a quien él realmente es. Después de años de marginalidad y de ser incluso dado por muerto, encontrar a su hermana gemela le da un ancla y una confirmación de su propia existencia y de su familia original. Esta promesa final, además de ser un gesto romántico, también es un compromiso de apego seguro, de apego duradero. Representa la superación del trauma, de la separación y la promesa de construir un futuro donde el apoyo mutuo pues es inquebrantable, que es la base de cualquier relación de hermandad. Memorias de un Caracol me ha sorprendido gratamente. Es un triunfo de la esperanza. Demuestra que incluso después de una vida llena de traumas y de aislamiento, la autosanación, el coraje de cambiar y la reconexión con aquellos que comparten nuestra historia más profunda pueden conducir a una profunda paz, a una profunda armonía y por ende a la felicidad. La película no solo nos muestra a Grace y a su hermano saliendo de su caparazón, sino también encontrando a la única persona que puede comprender plenamente el peso de su historia compartida, prometiéndose a sí mismos un futuro mucho más sano donde la soledad ya no sería su compañera eterna.